Sos oveja. Oh, that one's up on the top, on the rock. Oh, yeah. Look at the black one with all the decorations. Ooh, something. Oh, there's one. Bueno, y continuamos, este es el día número 2 de nuestro viaje. Partimos de Quetena Chica, pasamos por Quetena Grande, vimos las llamas y ahora estamos aquí en este hermoso valle. Chao. Chao, continuamos. Este es el segundo día del tour de 4 días que tomamos para conocer el Salar de Uyuni y las atracciones cercanas, como lagunas y desiertos. Haremos para ustedes un video titulado Tips para visitar el Salar de Uyuni, donde les explicaremos a detalle todo lo que necesitan saber. Dejen en los comentarios todas las dudas que tengas. Este tour inicia en la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa y abarca gran parte de la provincia Sudlipes del departamento de Potosí. Cuando vamos de camino al desierto de Dalí se pasa por la laguna Hedionda Sur. Pues sí, para que sepan, hay 2 lagunas hediondas y la sur es la primera de ellas. Recuerden que los detalles minuciosos de este tour se lo estaremos dando en un video que vamos a titular Tips para visitar el Salar de Uyuni. Nos comenta el guía que esta laguna se encuentra a una altura de 4.532 metros sobre el nivel del mar y la misma posee una extensión aproximada de 3,2 kilómetros cuadrados. La mayoría de los animales que vamos a encontrar aquí son flamencos andinos. Eso que se escucha levemente es el sonido de su voz. Bueno, estamos aquí en una parada en el Hemos desierto llegado de- al desierto de Dalí. Es realmente surrealista, fantasioso, o sea, las montañas, el mismo desierto en sí, hasta El las cielo, nubes, las que ahorita nubes, se las ponemos en todo. un video, es súper surreal. Desierto de Dalí. Sí, vamos a ver como que qué más vemos más adelante, pero por ahora está súper, excelente. Excelente. Como nos Excelente. enseñaron nuestros amigos italianos, Sara y Mirko. Mirko. Miren esas nubes, son realmente surreales. Y vemos a la gente haciendo cosas y maromas para tomarse sus fotos. El desierto de Dalí se denomina así por su semejanza a algunos paisajes pintados por el famoso Salvador Dalí. Lo más curioso de todo esto es que Salvador Dalí jamás conoció de la existencia de este sitio. Probablemente habría sido un déjà vu para él haberlo conocido.
En este desierto de aproximadamente 110 kilómetros cuadrados se encuentra gran cantidad de rocas de diversos tamaños dispersas por todos lados. Todas ellas han sido colocadas allí por la actividad volcánica. Lo más curioso es imaginarse cómo rocas de 2 metros de altura fueron lanzadas allí por la naturaleza. Muy cerca del desierto de Dalí se encuentra la Laguna Blanca. Por cierto, aquí se dañó la camioneta, por eso lo verán en el diario de viaje. La Laguna Blanca es de un color blancuzco en sus aguas debido al alto contenido de minerales. Les decíamos algo aquí, pero el viento es fortísimo. Es más, les dejaré el audio original. Así se escucha allí y la brisa amenaza con llevarte. Lo que queríamos comentarles es que tras nosotros apreciaban el impresionante volcán Licancabur, que mide 5.920 metros. Además de que en ese punto donde estábamos era el punto más cercano a Chile. Literalmente al otro lado del volcán ya es territorio chileno. Hay una leyenda popular que dice que en la cumbre de Licancabur hay un tesoro. Yo personalmente creo que el mayor tesoro son las vistas que te puede ofrecer estar allá arriba. Ahora llegamos a la laguna, que a mi parecer es la más hermosa de todas las que visitamos, la hipnótica Laguna Verde. Su color tan intenso, verde esmeralda, que refleja los rayos del sol, provocan estar allí horas. Esta laguna está muy cercana de la Laguna Blanca, de hecho están unidas por un minúsculo estrecho. Y, si pensábamos que el viento no podía ser más fuerte, escuchen cómo era aquí. El precio de la belleza de esta laguna es alto, porque no es navegable ni habitable. Es tóxica debido a su alto contenido en minerales de magnesio, carbonato de calcio, plomo y arsénico de sus aguas. Cuando visiten una laguna andina y no ven ningún tipo de vida en ella, ni animal ni vegetal, significa que la misma es tóxica y les recomendamos ni siquiera tocar el agua de allí.